hermanos, los amigos que a partir de este momento se conectan a través de este medio. Les habla el pastor Vladimir Burgos, quien por la gracia y la misericordia del Señor estamos sirviendo al Dios de la gloria ahí en la iglesia de la organización Villa Juliana, juntamente con mi familia y con ese maravilloso cuerpo de líderes esforzados y valientes. Vamos a dar inicio a este estudio, primeramente tomando la porción de la palabra que continuamente estamos leyendo consecutivamente en nuestro templo. Así que invito a todos los hermanos que en este momento ya estén conectados, a los amigos, para que hagamos muy interactiva esta escuela dominical. Usted puede de su hogar estar muy pendiente, tomar apuntes, tomar notas de lo que vamos en esta mañana a estudiar. Quiero que por favor leamos, usted me puede acompañar desde allá, de su hogar, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. A todos los que nos están siguiendo en la iglesia, estamos llevando una consecución de toda la palabra. Y precisamente en estos momentos estábamos leyendo el libro de Apocalipsis, que nos cae muy a la mano y muy acorde a las circunstancias que el mundo está viviendo. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan con un objetivo de fortalecer a la iglesia que estaba siendo gravemente asediada, perseguida, y en medio de ese grave, muy grave momento que ellos atravesaban, la fe en ese Cristo glorioso que venció a todo, les iba a fortalecer la fe. Esto que nosotros leemos, lo que nos debe es no causar pánico ni estupor, sino por el contrario, descansar en las manos tiernas, amorosas del Dios omnipotente, que nos redimió con la sangre de su santo Hijo Jesús como pueblo suyo, y seamos esa luz de esperanza, esa boca que transmita bendición a tantas personas que quizás esta circunstancia no les da para encontrar paz en su corazón. A los amigos que nos puedan estar observando, Cristo es el que da la verdadera paz.
Es Cristo el Señor el que puede dar paz en medio de la tormenta. Antes de entrar al estudio que también estamos llevando, a los que se están conectando, les damos la bienvenida. Los días domingos estamos estudiando el libro de los Hechos y hoy vamos a continuar con ese estudio. Pero antes de entrar al estudio como tal de la palabra, quiero que elevemos una palabra de oración al Dios Todopoderoso para que tenga misericordia de nosotros y nos ayude en todos los hogares. El Señor dé paz, no haya grito de alarma, pero también oremos por todos aquellos que están cumpliendo una función social, solidaria, como son los médicos, todo lo que tiene que ver con bomberos, defensa civil, policía, guardias de seguridad, las personas que están transportando todos los alimentos para que no haya desabastecimiento, nuestras autoridades nacionales, gubernamentales, municipales y, cómo no, nuestras autoridades espirituales que estarán sintiendo una gran carga en este momento por la iglesia. Así que le invito para que oremos al Señor. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento me uno a tantas personas que puedan estar conectados en este momento a través de este medio de otros, para que tú, en tu infinito amor y bondad, tengas misericordia de esta tierra, tengas misericordia de esta humanidad sufriente y doliente. Ten misericordia de la maldad y el pecado que nosotros, tu pueblo y yo y tantas personas que moran en este momento en la tierra, hemos ofendido tu santidad, hemos ofendido tu rostro. Perdónanos, Señor. Lávanos más y más de toda maldad y límpianos de todo pecado. Señor, permítenos aprovechar estos momentos en los cuales tú has determinado que las personas recurran al interior de sus casas para que también hagamos, Señor, ese examen. Nos examinemos interiormente si estamos en la fe o no, cómo está nuestra comunión contigo, y haya un poderoso avivamiento donde las almas recurran a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo, tu Hijo amado, como el único camino al cielo. Señor, queremos orar también por todas aquellas personas que están trabajando activamente, aún por encima de sus afectos familiares, aún por encima de sus propios deseos, les mueve la pasión y la vocación que tú les diste para ayudar a la humanidad. Guarda todo el personal médico, todo el personal que es colateral en ese trabajo, ayúdalos, bendícelos, guarda las autoridades civiles, militares, sociales, eclesiales, Señor, guarda tu pueblo, Señor amado, tenga misericordia de nosotros y permítenos crecer en fe. Permítenos ver tu gloria, Señor, obrando prodigios y maravillas a nuestro favor. Señor, y permite que estos medios, Señor, sean saturados de tu palabra y de tu gloria. Y que muchas personas que quizás los usaban solamente por ocio o entretenimiento, puedan ser alcanzados por tu gracia para salvación y para vida eterna. Padre, también te presento el estudio que vamos a seguir desarrollando por tu guianza y con tu ayuda en esta mañana, y te pido que todos aquellos que estén conectados sean bendecidos, sean edificados, y si tú quieres, Señor, obrar milagros mientras tu palabra es expuesta, sana a esas personas que están enfermas, que por causa de esta pandemia no han podido salir a buscar quizás una mejoría, una cura. Pon tu mano sanadora, Señor, y sánalos, para que el que no crea por la palabra, crea por las obras que le siguen. Y toda la gloria y toda la honra te la doy a ti, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito por favor a que abra su Biblia en el libro de los Hechos. Estamos estudiando el libro de los Hechos y hoy vamos a continuar con ese estudio y vamos a leer 3 versículos en el capítulo 15 de los Hechos. Dice la palabra del Señor:
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Estimados hermanos y amigos que están en sintonía, este capítulo 15, para dar como una breve introducción y retroalimentación de los que por primera vez están escuchando, encontramos en él el primer concilio que la iglesia tuvo que llevar a cabo. Fue una reunión de los líderes de aquellas personas que Dios le ha dado esa potestad de estar al frente de la congregación, porque ya para ese entonces había surgido una amenaza contra la sana doctrina. Y es que algunos de la secta de los fariseos, que habían aceptado al Señor, querían imponer o colocar como requerimiento de salvación el guardar todas las prescripciones de la ley que Dios había establecido como pacto para el pueblo judío, no teniendo en cuenta que el apóstol Pablo estaba llevando el mensaje a los gentiles, es decir, a personas que nunca habían tenido en cuenta ni sabían nada de eso. Entonces, eso pues generó, como dice la palabra, una gran contienda. Esto nos enseña, amados hermanos, que en las iglesias, aunque ahí mora el Espíritu Santo, ahí también encontramos que se manifiestan contiendas, que se manifiestan divergencias, diferencias. Esto no es para alarmarnos ni salir corriendo, sino más bien para sacarle provecho. Dentro de los antecedentes que hemos mirado en otras enseñanzas, hoy simplemente quiero mencionarlas, está que el Señor aclaró que el Evangelio no es judaísmo. Por eso es un error tratar de judaizar la iglesia. Porque si el judaísmo fuera el vehículo autorizado para transmitir el Evangelio de la gracia, las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, no habría establecido el Señor otra doctrina. Segundo, la iglesia es universal, no particular. El pueblo judío se malenfocó cuando Dios le dijo que era un pueblo escogido, que lo había escogido entre todos los pueblos de la tierra. Pero ellos se quedaron en la posición y se olvidaron de la función. Y si nosotros solamente retenemos la posición y perdemos la función, de nada sirve la posición. Dios estableció la iglesia que era con una connotación universal, hasta lo último de la tierra. El problema de los judíos fue que se quedaron con las obras y no atendieron a Dios. Dios siempre les había dicho, allá en el libro de Éxodo capítulo 19, les dijo que si oyeran su voz, sería un reino de sacerdotes y de gente santa, que sería su especial tesoro. Y a través de Jeremías les dice, yo nunca les hablé de sacrificio ni de holocausto, yo les dije, escúchenme. Claro, es más fácil hacer algo que obedecer a Dios, porque cuando obedecemos a Dios nos tenemos que negar a nosotros mismos. Pero cuando ofrecemos algo para tratar de cubrir o de justificar nuestra falta, pues nosotros quedamos totalmente quietos, no nos vemos en ninguna manera afectados. Pero Dios quiere tratar con nosotros. El cuarto aspecto que tenemos aquí, que ya consideramos en otras enseñanzas, es la mala aplicación de la gracia. Siempre ha generado contiendas. La gracia de Dios es un don inmerecido, pero la gracia no es la excusa o el argumento para pecar deliberadamente. Pareciera contradictorio, pero la gracia es más exigente que la ley.
un ejemplo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, a los apóstoles, que en la ley estaba escrito que si alguno fuera sorprendido en adulterio, pues ese sería catalogado como pecador. Pero en la gracia, el Señor dijo, si miramos a una mujer para codiciarla en nuestro corazón, ya hay pecado de adulterio. Entonces la gracia no es un argumento para pecar deliberadamente. Por lo contrario, es para amar más a Dios. Vamos a continuar con esos antecedentes y luego vamos a mirar esa estructura doctrinal en la cual el Señor pues ayudó a los primeros creyentes a unificarse, y que en este tiempo donde hay tanta divergencia de postulados y tendencias teológicas, es muy importante ir a la palabra, que es la que tiene la razón. Otro de los aspectos a tener en cuenta que generaron esas contiendas y que les costó mucho a los judíos entender, es que las manifestaciones no sustituyen la palabra de Dios. Así como en el pueblo de Israel muchos se dejaban asombrar por supuestas manifestaciones de Dios en ellos, Dios dejó algunos puntos muy importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, este que está en el capítulo 13 del libro de Deuteronomio, del versículo 1 al 3, dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, que son dos maneras, dice Job, por las cuales el Señor se revela y anuncia. Dios lo puede hacer, pero no todo sueño, ni toda profecía que pretende serlo es de Dios. Dice ahí: y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. No basta con que una persona tenga señales o prodigios. La señal hace referencia a esa evidencia que Dios coloca para demostrar un argumento espiritual. Y el prodigio es ese milagro sobrenatural que Dios puede hacer. Entonces, no basta con que se manifieste la señal del prodigio, sino con qué motivación está transmitiéndolo. Si es para alejarlo de Dios, está generando un grave problema en el corazón de los oyentes y, claro, con Dios. También encontramos en el otro aspecto ahí en el libro de Jeremías, que Dios no aprueba la falsa profecía. Es algo espeluznante cómo se ha manoseado ese don tan maravilloso del Espíritu Santo como es la profecía. La Biblia dice, el apóstol Pablo, que no menospreciemos las profecías, que no contrictemos al Espíritu, pero también la palabra dice que examinemos a toda profecía y todo profeta, porque no todos son de Dios. Es decir, no basta con que alguien diga así dice Jehová. Hay que examinar lo que supuestamente dice Jehová, porque miren lo que dice el texto: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. O sea, se atreven a desplazar a Dios, se atreven a ponerle órdenes a Dios, que Dios tiene que bendecir al malo y al impío, que Dios tiene que detener quizás un juicio cuando Él lo decretó. Dios, amados, es supremamente bueno y misericordioso. Nadie hay más bueno que Dios, nadie, solamente Él es bueno. La Biblia dice que nosotros somos malos, dijo el Señor Jesucristo.
La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Por eso nadie puede pretender decirle a Dios qué tiene que hacer, o pretender argumentar que lo que está pasando es algo que Dios se equivocó y entonces vamos a ordenarle a Dios que cambie o que detenga algo. No, no, no. Dios está sentado en su trono de gloria y Él hace las cosas como a Él le parece. Y cuando Dios habla la verdadera profecía, explica el apóstol Pablo a los Corintios, que es la que trae consolación, la que trae edificación y la que trae exhortación. Pero el término exhortación en el griego no está hablando como muchas personas piensan o argumentan y dicen. No es que yo tengo el don de la exhortación y se la vive regañando a todo el mundo. Se creen el auditor o el fiscal de la iglesia, pero él no se corrige a sí mismo. Ese no es un exhortador aprobado por Dios ni colocado por Dios, porque para eso está el pastor. No, de ninguna manera. Exhortar habla de llamar la atención con un espíritu de consolación y restauración. O sea, no es regañar, es tratar de recuperar a alguien, llamarle la atención en lo que está mal. ¿Y eso quién lo hace? Dios. Dios lo puede hacer a través de una palabra profeta. Pero el profeta, o más bien quien está siendo usado por el espíritu de profecía, debe tener credibilidad, debe tener testimonio para que eso que quizá Dios quiere decir sea recibido como parte de Dios y no por culpa del medio sea rechazado. En segunda de Pedro encontramos otro aspecto, y es que el Espíritu Santo advierte a la iglesia del peligro de la falsa profecía. Dice el texto: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Triste y lamentablemente, muchas falsas doctrinas, muchas sectas, aún concilios, no descansan sobre el fundamento de la palabra, de ninguna manera, porque si no, no existieran. Descansan sobre una falsa profecía. Por lo tanto, no tienen la cobertura de Dios. Llenan la medida de la iglesia de Sardis. Aunque dice que estás vivo, estás muerto. Mire lo que sigue diciendo el texto. Dice: y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Nosotros hemos sido llamados a una misión de un perfil conservador y pentecostal, que es el perfil que nos enseña la palabra para la iglesia. Pero tristemente, cuando no cuidamos nuestra comunión con Dios, sino que nos dejamos engañar, o como dice la palabra, nos engañamos a nosotros mismos pensando que Dios nos usa en esto o en aquello, pues solamente nos preocupamos que Dios nos use y no que seamos. Y cuando nosotros dejamos de ser, tarde que temprano va a pasar esto. Vamos a empezar a negar al Señor, quizá no de labios, pero sí con nuestras obras, y vamos a traer nuestro propio juicio. ¿Y qué pasa cuando una persona usada por Dios nos descuidamos? ¿Qué pasa? Dice la palabra que viene la caída y por ende el camino de la verdad, es decir, el camino del evangelio, es blasfemado. Pablo escribe a los romanos diciendo que el nombre del Señor no es blasfemado por los impíos ni por los pecadores, sino por causa de nosotros, que no vivimos a la altura del llamamiento que el Señor nos ha hecho. Vamos a mirar qué estructura doctrinal podemos nosotros extraer de ese primer concilio que hubo en la iglesia. Y uno de los aspectos más trascendentales, pienso yo, que es el nervio, es la columna que sostiene toda la estructura doctrinal de la iglesia, es que la salvación es solo por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto es inamovible, esto no se puede modificar,
porque Dios lo estableció así. En el versículo 11 del capítulo 15, mírenlo a la conclusión que llega Jacobo, porque, Pedro está testificándoles a ellos que Dios le abrió, Dios lo escogió para que le llevara el mensaje a Cornelio, es decir, para que los gentiles escucharan su voz. Y él les dice, nosotros no hemos podido con el yugo de que tenemos de la ley, porque queremos imponerla a los gentiles. Y de ahí toma la resolución para esta proposición y dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué es lo que nos salva? No nuestras obras. Como dice el versículo siguiente, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Absolutamente nadie puede argumentar salvación por una obra. Nosotros no podemos decir, hay que creer en Cristo y orar para ser salvos. Hay que creer en Cristo y ayunar para ser salvos. No hay que decir, hay que creer en Cristo y ser miembro de tal congregación para ser salvos. Hay que creer en Cristo y hacer esto para ser... No. La única condición para que una persona sea salvada es que crea en su corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. Dice Romanos capítulo 10, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Los otros aspectos son efectos de la salvación. Ya vamos a considerar algo. Pero la salvación es solamente por la fe en Jesucristo. Nadie más estuvo en la cruz, ni ninguna otra sangre es apta para redimir. Porque la palabra del Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Pedro explica que nosotros somos salvos por la preciosa sangre de Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. No hay otro camino al Padre, no hay otra vida, no hay otra verdad, solo Jesús, el Hijo de Dios viviente. Miremos lo que pasó aquí en Gálatas, capítulo 2, versículo 14-16. Pablo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tal como explicaba Pablo a los romanos, en lo que tú juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú dices que no ha de adulterar y adulteras, que no ha de mentir y mientes, que no ha de cometer sacrilegio y lo haces. O sea, si nosotros queremos colocarle un estándar elevado a los demás, el que primero debe pasarlo soy yo. Y si no lo hago, soy un hipócrita. Y estoy cerrándole el cielo a los que quieren entrar. Ni entro yo, ni dejo entrar a los demás. Ese fue el grave peligro de la secta de los fariseos, que el Señor atacó mucho, porque subieron el listón demasiado alto, que ellos le decían al pueblo, pasen por encima, ellos pasaban por debajo. Y resulta que las reglas no las pone el hombre, las normas las pone Dios. Entonces, nosotros, dice la palabra, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, dice el texto, nadie será justificado. Nadie. Las obras no son para justificar. Santiago aclara que es una evidencia de la fe genuina, pero no la abroga ni la reemplaza, la confirma. Porque una fe viva, una fe verdadera, debe producir obras,
digna de arrepentimiento. Una fe muerta pues simplemente una profesión, que no pasa nada. Otro de los aspectos que nosotros debemos ceñirnos a esta estructura doctrinal que la iglesia de los primeros días fue guiada por el Espíritu Santo es precisamente esto, que el mayor testimonio de salvación es la obra del Espíritu Santo. Dice el versículo 8 y 9, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe. Lea y escuche bien, por la fe sus corazones. De nada sirve nosotros tratar de presionar a una persona para que haga obras si el Espíritu Santo no lo ha hecho en el corazón. Estamos formando simples religiosos, pero no le estamos dando la oportunidad a quien está encargado, que es el Espíritu Santo, de que haga esa transformación interna. Mire el término que utiliza aquí el apóstol Pedro, les dio testimonio. El término testimonio, del griego martureo, significa atestiguar, dar buen testimonio, declarar. Es decir, ¿quién es el que tiene que decir que una persona es salva? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Por los frutos. Él es el que lo hace. Miremos algo más, porque es importante que consideremos la palabra en este aspecto. En Romanos capítulo 8, versículo 14 y 10 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí el término testimonio tiene una connotación que se les añadía, es un martureo, que significa testificar juntamente, corroborar por evidencia. Es decir, que cuando una persona es salva, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. En ese momento es aprobado por el Padre y recibe esas arras, ese testimonio adentro, porque Dios empieza a trabajar de adentro hacia afuera y lo salva. Cuando una persona realmente se arrepintió de corazón, esa persona no sigue siendo la misma. Esa persona empieza a despertársele su conciencia adormecida, cauterizada o en otros muerta, por causa de las obras malas del pecado. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a obrar desde adentro, eso empieza, amados hermanos, a limpiar, a extender la vida por todo el cuerpo, hasta el punto que sus actos, sus obras, sus miembros ya no practican el pecado. Ya no. ¿Por qué? Porque de adentro hay una gratitud, de adentro hay una unión con el Espíritu Santo que no le hace seguir en la misma condición. Esto que estamos hablando no es de pronto para que se vaya a tomar de que, por eso, como algunos dicen, no, por eso, Dios lo que mira es el corazón, no importa lo de afuera. Eso es una excusa para seguir en pecado y para demostrar que no ha habido un verdadero nuevo nacimiento, que no ha habido un verdadero arrepentimiento, o que si lo hubo, acalló al Espíritu Santo y ya el Espíritu de Dios no le da ese testimonio total de que lo ha salvado. Porque el Señor dice que Él nos compró en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y todos son de Dios. Y que todos son guardados irreprensiblemente para la venida del Señor. Por eso el Señor quiere que si en mi corazón
Él me salva, ¿dónde va a habitar, según la palabra, el Espíritu Santo? En el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo también debe ser santo y lo que cubre el cuerpo. En la carta a los Efesios, el capítulo 1, el versículo 13 y 14, dice: en él, hablando de Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Cristo. Porque a Dios le plació salvar las almas por la locura de la predicación. Como dijo en su momento Spurgeon, nuestra responsabilidad es llevar el evangelio a los oídos de los hombres. El Espíritu Santo se encarga de colocarlo en el corazón de ellos. Dice la palabra que cuando creemos en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. En ese momento hay una marca que nos hace propiedad de Dios. Y dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto no está dándole rienda suelta para que si yo acepté al Señor hoy, Dios está encargado y responsable de que de aquí en adelante yo no tenga ninguna connotación con el pecado. No. Dios hace eso. Mi responsabilidad es guardar esas arras. Porque si yo pierdo las arras, pierdo la herencia. Si yo pierdo la comunión con el Espíritu Santo, pues perderé la salvación. Y no es porque Dios sea mentiroso ni injusto, es porque es nuestra responsabilidad. ¿Cómo es que Dios nos da el regalo más grande del universo y de todos los tiempos y nosotros lo botamos como si fuera cualquier cosa? ¿O preferimos rendirle culto a Satanás, al mundo o al pecado y despreciar ese amor tan maravilloso que nos ofrece Dios? No, de ninguna manera. Porque el que peca deliberadamente ya no queda más sacrificio por sus pecados, dice Hebreos, sino una horrenda expectación de juicio y del borde juicio que ha de devorar a sus adversarios. Es responsabilidad nuestra cuidar nuestra salvación, que nos ha sido regalada por gracia. Es un don de Dios, pero la atesoramos por la fe. Por eso podemos decir que el ejecutor de la salvación que ofrece Cristo al hombre es el Espíritu Santo. Nadie más puede. Yo no puedo convertir a nadie. Yo no puedo. Yo lo que puedo es testificar de Cristo. Yo lo que puedo es interceder ante Dios por las almas. Pero el que hace el milagro de la salvación en el corazón es el Espíritu Santo. Cristo dijo: Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu de Dios el que hace que desde adentro uno se sienta un miserable pecador, manchado y cargado de maldad, que necesita la limpieza que ofrece gratuitamente Dios a través de la sangre de su Santo Hijo Jesucristo. Otro aspecto que encontramos en cuanto a este concilio que hubo allá es que la conversión y la transformación son efecto de la salvación, no la causa. En el capítulo 15 de Hechos, el versículo 10 dice, y también vamos a reducir la justificación que utilizó Pedro por espacio y por tiempo, pero vamos a condensar esos dos textos que son la apertura y la conclusión de lo que trató de argumentar Pedro y luego concluyó Jacobo. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? O sea, cuando yo quiero hacer las cosas como a mí me parece, yo estoy tentando a Dios. Yo estoy colocando a prueba a Dios. Yo estoy diciéndole a Dios: así no son las cosas. Y vuelvo y repito, nosotros debemos tener respeto a Dios y a su palabra. Las cosas son como Dios dice. Dice Pedro: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Solamente Cristo pudo cumplir la ley, nadie más. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pablo escribe que la ley es el ayo para llevarnos a Cristo. Dice Romanos capítulo 3 que por la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley es como ese examen
que nos descubre, ese examen de rayos X. Bueno, hoy en día hay muchísimos exámenes muy profundos en el cuerpo para tratar de determinar qué órgano está afectado y cuál es la enfermedad o la causa de la enfermedad. Eso es la ley. La ley nos pone contra la pared y nos señala, pecador, condenado. Pero la ley no nos sana, no nos salva. Las personas que hacen los exámenes dan el resultado y se lo remiten al médico, al especialista, para que él dé la medicina. La ley nos lleva a Cristo, que es nuestro médico y nuestro sanador. Cristo es el único que nos puede sanar de la maldición, de la mancha, de la enfermedad del pecado. Solo Cristo, nadie más. Mire lo que está pasando en este momento. La causa real de todas estas pandemias, ¿cuál es? El pecado, el no tener en cuenta a Dios. Pero Dios es Dios y Él hace las cosas para que, sin importar estratos sociales, conocimientos intelectuales, raza, color, no importa nada, todos somos seres necesitados de Dios. Y un día Dios nos mandará llamar. Dice la Biblia que Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y si no estamos preparados con Cristo en el corazón, se perdió la oportunidad. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Pero, mire lo que dice ahí, concluye Jacobo. Por lo cual yo juzgo, porque Jacobo estaba fungiendo como la autoridad ahí en Jerusalén, que no se inquiete a los gentiles a convertirse a Dios. Aquí hay algo muy importante que es importante aclarar. El término inquietar significa hostigar más, fastidiar más. Porque cuando nosotros queremos suplantar el trabajo del Espíritu Santo, y con esto no quiere decir que no hay que corregir el pecado, hay que corregirlo, pero en su debido orden. ¿Quién debe corregir el pecado de un joven? Los padres. ¿Quién es el que debe corregir la falencia, cualquier dificultad, error, lo que sea en la iglesia? El pastor. Eso es lo que Dios estipuló. Pablo le dice a Tito, para esto te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Fue Pablo el que delegó a Tito. No eran entre los hermanos de Tito que se estuviesen fastidiando y hostigándose. ¿Quién es más santo que tú, que yo? No, no, no. Eso lo hace Dios a través de las autoridades que ha colocado. Entonces, el término inquietar habla de hostigar, porque muchas veces alguien está batallando con una práctica pecaminosa que está arrastrando del pasado y está orando, pero no se ha entregado por completo, no le ha dado total libertad al Espíritu Santo y la sigue arrastrando todavía, pero en su corazón quiere ser libre, y nosotros llegamos simplemente a echarle tierra encima, a decirle que es un impío, que es una cantidad de cosas, en vez de decirle, lo voy a ayudar a orar para que Dios te haga libre de eso. Yo noto, hermano, que usted está haciendo el esfuerzo por congregarse, por dejar esto, aquello, pero vamos, yo sé que Dios lo puede ayudar. No, en vez de ser consoladores, transmisores de bendición y vida, nos tornamos hostigadores, fastidiosos, y eso no ayuda. Eso es como en el hogar. La Biblia dice que las cantaletas son como carcoma, como un cáncer en los huesos. La cantaleta no arregla nada. Es la palabra de autoridad con amor. Aún en los hogares hay autoridad. Los padres están encargados de corregir con amor. Ahora, el término convertirse aquí, debemos colocarnos en los zapatos, en las sandalias más bien de ese entonces, de Jacobo. Él dice que no se inquiete a los gentiles convertirse a Dios. ¿Él por qué coloca ese término a Dios? Porque quien dio la ley fue Dios. Entonces ellos no podían de plano rechazar la ley, porque esa es una evidencia, es un pacto que Dios hizo con los judíos.
La ley no se la inventó Moisés, se la dio Dios. Fue Dios el que se la dio. Pero debía guardarse con el espíritu que Dios quería que se guardase, no como ellos lo estaban haciendo. Esto no está refiriendo de que una persona gentil, en ese caso nosotros, no debemos tener una conversión de la vieja vida que teníamos a la nueva vida en Cristo. No, claro que hay que convertirse. Porque en el versículo, no lo coloqué ahí, pero en el versículo 3 que leímos al iniciar dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles. O sea, sí hubo una conversión del gentilismo a la iglesia, pero es que los fariseos que eran cristianos querían que se pasaran de la iglesia derecho al judaísmo. Y entonces ahí donde Pablo y Bernabé, defensores del evangelio de los gentiles, dijeron: no se puede, porque de allá nos sacó el Señor a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Qué significa convertir? Revertir, hacer dar la vuelta. Nosotros, cuando aceptamos al Señor, debemos aceptar que teníamos una mala vida y que debemos convertirnos. Si seguimos hablando igual, vistiendo igual, actuando igual, ¿dónde está la conversión? Entonces estaríamos negando la obra del Espíritu. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en Romanos capítulo 12:2 dice: no os conforméis. O sea, esto es un trabajo nuestro, unido con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice qué debo de hacer y yo debo dejarlo de hacer. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere transformarnos. De ahí viene el término metamorfosis en el griego, que significa transformar, transfigurar. Es decir, cambiar el modelo desde adentro. Dios quiere que renueve mi pensamiento, porque dice el Proverbios: tal es el pensamiento de él, tal es él. Si yo rechazo lo que Dios dice, pues entonces me voy a ver abocado a seguir la misma vida que siempre he llevado. Pero nosotros debemos entender algo. Si Dios quiere obrar en nuestras vidas, aquí hay un texto que es muy importante a considerar. Está en el libro de Eclesiastés, el capítulo 11, el versículo 5. Dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Estimados hermanos y amigos que están en sintonía, fue el Espíritu Santo el que hizo un poderoso avivamiento en Jerusalén y luego en Asia, y se siguió difundiendo por Macedonia, Acaya, Roma. Fue él. ¿Cuál fue el mensaje que predicó Pablo? El mensaje de la cruz, un mensaje cristocéntrico. Porque si yo tengo a Cristo, Él me da el Espíritu Santo y disfruto del amor del Padre. Pero este texto nos sirve de conclusión. ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Cómo podemos ver a una persona realmente salva? Igual, para que se forme una nueva vida, es necesario que haya una unión secreta, interna, entre un esperma y un óvulo, y en un entorno propicio
que es ahí la matriz. Cuando humanamente se funde eso, Dios viene y coloca el alma. Ahí se forma una nueva persona. Para la vida espiritual es igual. Nuestra alma es el receptor. La palabra es ese medio que viene a inocular la vida. Y cuando se funde, entonces viene el aliento de vida, que es el Espíritu Santo, el que obra y se forma una nueva vida, el nuevo hombre interior. En la medida en la que esté esa persona en el entorno propicio, que es la iglesia, va a crecer. ¿Cómo? De la nada, humanamente o a nuestros ojos. Porque así como ese óvulo fecundado empieza a tener su proceso de desarrollo normal, empieza a crecer, luego viene la mórula, luego viene a hacer todo lo que Dios dijo que se debía que hacer. Pero luego con el tiempo empiezan a aparecer los huesos en el vientre, luego empiezan a aparecer todos los órganos, al punto que cuando ya cumple su tiempo de gestación, está apto para salir al mundo, para salir a ser una criatura más activa en un mundo diferente al que estaba. Dios quiere que nosotros seamos igual. Dios no quiere que nos quedemos ahí como un embarazo utópico que tenga que ser abortado. No, 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 no. Dios quiere que permanezcamos unidos en la iglesia, recibiendo el nutriente espiritual que es la palabra, arropado por la unción del Espíritu Santo, para que podamos crecer y salir. Porque mientras una persona no crezca normalmente, nunca saldrá a evangelizar a nadie. Nunca le dirá a nadie, ni con sus labios, ni con sus obras, ni con su testimonio, que es nueva criatura. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy. Que si nosotros estorbamos, como dice ahí, si alteramos el método divino, estorbamos el obrar de Dios. Si yo quisiera sacar el bebé que llaman científicamente feto a los 20 días, ¿sería capaz de resistir el mundo? No. Por eso yo debo permitirle al Espíritu Santo que haga esa obra de transformación. Pero usted que me escucha, que quizá lleva 3 años, 4 años en la iglesia y todavía no ha cambiado, usted está en un grave peligro. Porque resulta que en el vientre de la madre solamente puede estar 9 meses y si no lo sacan. Y en la Biblia encontramos que Dios tuvo al pueblo de Israel 1 año para enseñarle la ley y las normas. Y luego vámonos a caminar y les empezó a juzgar conforme a esa ley. O sea, usted no se quede pensando de que usted puede estar 10 años en la iglesia y practicando pecado y que no pasa nada. Cuidado porque estamos estorbando el obrar de Dios. Tampoco no me digan nada que eso todo me hace el Espíritu Santo. No. Si usted persiste en pecar, Pablo le dice a Timoteo que las autoridades, el pastor y en su momento cuando es algo de menor grado, los líderes, dice, hay que corregirlos. Y se puede y se llega el momento en que hay que corregirlos delante de todos para que los otros teman. Porque la iglesia es santa. La iglesia es para la transformación de las personas. La iglesia no es para escondernos del pecado, de la ira de Dios hipócritamente. Porque no podemos burlar a Dios. No erréis. Dios no puede ser burlado. Este mundo que está ya fuera, decadente, necesitado, urge de la intervención de una iglesia llena del Espíritu, de una iglesia cimentada y fundamentada en la palabra, no en las emociones, no en los pensamientos propios, no, en la palabra. ¿Qué es lo que parte el corazón? ¿Qué es lo que divide? El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios.
Les invitamos para el próximo domingo, donde continuaremos. Vamos a estar estudiando algunas condiciones externas que llevaron a la conclusión a la iglesia de los primeros años y que aún hoy nos siguen rigiendo. Quiero hacer una oración por todos los que estuvieron en sintonía y por los amigos que quizás Dios les puso a escuchar y que escucharán esta enseñanza. Y así damos por cerrada esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero darte gracias por permitirme el privilegio de llegar hasta muchas personas que tú has colocado para que se sintonizaran y que tú lo harás después también. Te pido que esta palabra cale en sus corazones, aclare muchas dudas y nos lleve a todos a rendirnos completamente y sin reservas ante ti. Señor, mira aquellos hermanos o amigos que en casa están enfermos, sánalos. Aquellas vidas que están estresadas, angustiadas, salva esas almas, trae paz a esos hogares. Señor, guarda los hogares de Colombia de esa tragedia que sucedió ya allá en China, que estaban tan desacostumbrados a estar juntos en familia que hay centenares de parejas pidiendo el divorcio. Señor, permite que estos momentos sean de unidad familiar y no de división familiar. Reprende la obra del diablo, avergüenza la obra de los brujos, hechiceros y todos aquellos que procuran el mal. Guarda nuestra patria de una conmoción social, Señor, y dale la sabiduría a nuestras autoridades para tomar en su momento las decisiones correctas. Bendícenos a todos y danos el sustento diario como tu palabra lo dice. Te lo pido, Padre, dándote muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Dios me le bendiga a todos. Nos miraremos en las horas de la tarde. A partir de las 5 de la tarde estaremos en una nueva transmisión. Dios me le bendiga.